ser padres a ustedes, y el consejo de Dios es para todos, tanto aquellos que somos padres como los que no somos, los que tenemos como los que no tenemos, pero el Señor es para todos. Póngase sobre sus pies, ayúdeme a orar para a ver si se nos quita un poquito por aquí los nervios, y vamos a pedirle a Dios su dirección. Señor, en esta noche te damos gracias por la oportunidad que nos da de estar aquí. Gracias, Señor, porque nos has traído con bien a este lugar y con el propósito de aprender de tu palabra, pues se toca una vez más escudriñar tu palabra y poder tocar este tema en el cual, Señor, tú nos exhortas, nos animas, porque nos trae bendición, Señor, porque tú nos quieres bendecir, quieres el bien para nosotros, el bien para nuestra familia, para nuestra casa, para nuestra descendencia, para la sociedad, y es por eso que nos animas, nos exhortas, y ayúdanos en esta hora que tu palabra quede atesorada en nuestros corazones y que pueda haber esa palabra de revelación, una palabra magistral, Señor, una palabra profética que habla en nuestras vidas, en la cual nos estimule, Señor, a amarte y servirte con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar su lugar, hermano. Cuando nosotros vemos la palabra del Señor acerca del tema de honrar al Padre y a nuestra Madre, pues parece que ya lo damos por entendido, ¿no? Que es honrar, que es honrar al papá, a la mamá, y sabemos que es un mandamiento con promesa. Estaba mirando que la palabra de Dios nos anima y nos exhorta a que honremos a nuestros padres. Sí se ha fijado que no dice ama a tu padre y a tu madre. Los otros mandamientos dice amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, amarás a tu prójimo, amarás a tu enemigo, pero no dice ama a tus padres, sino que dice honra a tus padres. Y es ahí donde nos comenzamos a pisar un poquito ahí los callos, a incomodarnos un poco, porque amar podemos hacerlo, pero honrar a una persona, en este caso a Dios, honrar a nuestros padres, decía un hermano por ahí, son otros 20 pesos, ¿verdad? Ya es otra cosa. Pero es ahí donde comenzamos nosotros en este tema, y el Señor nos ayude en esta noche, ¿verdad? Que todo sea para la honra y gloria de Dios. El versículo áureo, el texto para memorizar, lo encontramos en Colosenses 3:20, lo cual lo puse en otra versión. Dice: ustedes, los hijos de Dios, deben de obedecer a sus padres en todo, pues eso agrada al Señor. La traducción Reina Valera nos dice que obedezcamos a vuestros padres porque esto agrada a Dios. La verdad práctica en esta lección nosotros la encontramos y nos lleva a que debemos de honrar a nuestro padre, a nuestra madre, y vemos que va más allá de una simple obediencia. Implica también que es ya amarlos, implica respetarlos de una forma, digámoslo así, elevada, demostrando un espíritu de consideración hacia ellos. La lectura bíblica nosotros la vemos que es parte de lo que vienen siendo los 10 mandamientos. Éxodo 20:12, donde dice: obedezcan y cuiden a su padre y a su madre, así podrán vivir muchos años en el país que yo les voy a dar. También Efesios 6 del 1 al 3 nos dice: hijos, obedezcan a sus padres, ustedes son de Cristo y eso es lo que les corresponde hacer. ¿Cuántos hay de Cristo aquí? ¿Y qué nos corresponde hacer? Obedecer a nuestros padres. El primer mandamiento dice que va acompañado de una promesa, que es la siguiente: obedezcan y cuiden a su padre y a su madre, así les irá bien y podrán vivir muchos años en la tierra. Marcos 7 del 10 al 13 nos dice: porque Moisés dijo: obedezcan y cuiden a su padre y a su madre, y también les dijo: el que maldiga a su padre o a su madre tendrá que morir. Sin embargo, ustedes enseñan que un hijo que no tiene obligación de ayudar a sus padres, si le dice no puedo ayudarlos porque todo lo que tengo se lo he ofrecido a Dios, de esa manera desobedecen los mandamientos de Dios para seguir sus propias enseñanzas y hacen muchas otras cosas parecidas a estas. Es otra traducción para que nos podamos identificar un poquito ahí. Entonces vemos la importancia de nosotros honrar a papá y a mamá. En la introducción nosotros encontramos que el quinto mandamiento era originalmente un puente entre las obligaciones del pueblo de Israel para con Dios y la de los israelitas hacia el prójimo. Estos
los primeros 4 mandamientos conectaban los siguientes 5 que venían. Y es ahí donde encontramos el 5.º mandamiento de honrar a nuestros padres. Y vemos que 8 de los 10 mandamientos del decálogo son prohibiciones y 2 son positivos, de los cuales nosotros vemos aquí el 2.º mandamiento presentado aquí de una forma positiva, de honrar a nuestros padres y trae una bendición con ello. Para que nosotros, dice el primero, para que tengamos largos días sobre la tierra, que habla de nuestros días sean extendidos. En Deuteronomios, cuando habla de este mismo mandamiento, habla y dice para que seas prosperado en la tierra que yo les voy a dar por heredad. El 5.º mandamiento que vamos a ver el día de hoy. Vamos primero a hablar acerca de los padres biológicos, que ya levantamos la mano, que todos tuvimos un papá y una mamá. Tuvo que haber sido así para que pudiésemos haber sido nosotros engendrados, concebidos y podamos haber existido. Gracias a Dios y gracias a un hombre y una mujer también, ¿verdad? Entonces, los padres biológicos. Cuando nosotros vemos acerca del honrar a los padres, o cuál era la función, el propósito de un padre biológico, no fue solamente engendrarnos a nosotros como hijos, sino que también ellos tenían grandes responsabilidades. Estas responsabilidades se veían reflejadas también. Dios en varias ocasiones habló al pueblo de Israel y se dio a conocer como ese padre hacia el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque vemos a un Dios protector, a un Dios que cuidaba, un Dios que sustentaba, un Dios que guiaba, un Dios que daba la dirección a ese pueblo. Y hay varios de qué hablar, pero hoy se va a hablar acerca de honrar a nuestros padres. Pero vemos la función paternal de un Dios, de qué manera Él guiaba al pueblo de Israel. Por ejemplo, podemos hablar, recordar un pasaje bíblico donde les dice que Él sustentó al pueblo de Israel guiándolo por el desierto, como un padre que los guía y lo cuida. Y vemos de qué manera era la función paternal de Dios, que bien nosotros pudiéramos pensar y pudiéramos un poquito ver ahí un modelo paternal en el cual un Dios todopoderoso no cree que un Dios lleno de amor, un Dios todopoderoso, si tenía al pueblo de Israel como sus hijos y Él era un padre para Israel, ¿no sería más fácil, como ahora pudiéramos hacerlo hoy en día como padres, proteger a los papás y evitarlos de los desiertos de la vida? Cuando estaba estudiando esta lección, digo, ¿cómo un Dios todopoderoso, un Dios como un padre, como un amor, meditaba en la paternidad que existe hoy en día, de que hoy como padre se quiere evitar a toda costa las aflicciones de un hijo, los desiertos que pueda pasar un hijo, se le quiere proveer todo. Y digo, ¿cómo un Dios todopoderoso abraza a Israel como un padre cuida a su hijo y no le evitó pasar un desierto donde había víboras, donde había peligros, donde había todo, sino que Él más bien dice que lo guió, pero no le evitó pasar un desierto? Ese ya es otro tema, ¿verdad? O sea, se le corresponderá a otro. Pero vemos a un padre, a un Dios que se refleja como un padre, como un protector, donde Él, su propósito divino era ahí una sustentabilidad de una estructura familiar y una santificación de un orden social. También nosotros vemos que los padres son honrados, los padres son representantes de Dios en la familia. Lo mismo también, por eso debemos de honrarlos y tenerlos en gran significado o honor. Al hacerlo nosotros es como una relación con Dios. Tenemos que entender algo que debemos ir entendiendo ahorita poco a poco en esta lección, hermanos, que al nosotros reconocer a un Dios como Padre y al nosotros honrar a nuestros padres terrenales, es como si honráramos a Dios. Claro, no son dioses nuestros padres, pero ellos son los representantes en esta manera, digámoslo así, que Dios comisionó en nuestra vida, que al nosotros aprender a honrarlos a ellos, nosotros podemos honrar a Dios. No podemos decir que honramos a Dios cuando deshonramos a nuestros padres, porque ellos fueron puestos por Dios en su autoridad, dominio que les dio y todas las capacidades que Dios le ha dado, otorgado a un padre
para que nosotros como hijos los honremos. Cuando nosotros aprendemos a darle honra a nuestros padres, le estamos dando honra a Dios. No podemos decir, yo honro a Dios, amo a Dios, y podemos deshonrar a nuestros padres, porque ya estamos quebrantando un mandamiento en el cual nos trae un equilibrio. Por eso San Juan decía, ¿cómo pueden decir ustedes que aman a Dios cuando aborrecen a su hermano que ven? Y pueden decir que aman a Dios que no lo ven, cuando no han aprendido a amar al prójimo que lo pueden ver. Entonces pasamos ahí. ¿Por qué Dios como un padre? Dice que Deuteronomio 1:31, Él nos ha traído hasta aquí como si nos llevara en brazos. Y hasta ahora nada nos ha pasado, ha sido un padre para nosotros. Dios como un padre protegiendo a Israel. Malaquías dice, el Señor de los ejércitos celestiales dice a los sacerdotes, un hijo honra a su padre y un sirviente respeta a su señor. Si yo soy su padre y su señor, ¿dónde está el honor y el respeto que merezco? Ustedes han tratado mi nombre con desprecio. Dice, no obstante, preguntan, ¿de qué manera hemos tratado tu nombre con desprecio? Ya vemos ahora el parámetro, ¿no? De que el pueblo de Israel decía que amaba y honraba a Dios, y les dice él a los sacerdotes, a los líderes espirituales de Israel, hablando el Señor a través de Malaquías, le dice, un hijo honra a su padre y un sirviente respeta a su señor, y ustedes dicen que me honran, que me aman a mí, pero ¿dónde está el respeto? ¿Dónde está la honra? Porque me han tratado con menosprecio. Entonces pasamos al siguiente punto ahora, los padres espirituales, que es otro punto donde muchas de las veces como iglesia del Señor a veces no alcanzamos un poquito a entenderlo más allá, y todo va a una cadena. Es una cadena en la cual cuando nosotros comenzamos a entender lo que es honra, respeto hacia nuestros padres biológicos, espirituales, y a Dios como Padre, vamos aprendiendo a caminar en esta vida, y es ahí donde vamos alcanzando madurez. Un padre espiritual. ¿Quiénes son los padres espirituales? Pastores. ¿Quiénes más? Líderes, maestros, aquellos aún, vamos a ver que aún hasta aquellos a los cuales tienen un poco más de conocimiento. Ahorita vamos a ver los padres también intelectuales. Los padres espirituales, porque muchas de las veces como iglesia no honramos y respetamos, en este caso digamos, vamos a hablar lo más común en lo que se mueve nosotros como iglesia, al pastor, porque a veces se nos hace fácil no darles honra. No, tampoco, ¿verdad?, que va a traer un culto aquí a decir vamos a darle honra al pastor ahora y alabanza. No, no estamos hablando de eso. Todo tiene su lugar. Tampoco va a decir hoy vamos a danzar porque le vamos a dar honra al pastor. No, honra es tratarlos con respeto, con cariño, darle el honor que se merecen, porque muchas de las veces como iglesia no lo entendemos. ¿No se ha dado cuenta? Porque no los vemos como padres. Porque cuando escuchamos la palabra padre, si salimos de la religión popular, pues ya decimos, no van a decir que todavía traigo ataduras de allá, ¿verdad? ¿Cómo que le voy a decir que padrecito y que padre y que él es mi padre? ¿Cómo? Y dice la Biblia que no llamaréis padre ni maestro ni señor a nadie aquí en la tierra, y de ahí nos basamos como iglesia. ¿No se ha fijado? O solo a mí me ha tocado escuchar. No, la Biblia dice que no llames maestro, no llames señor, no llames padre a nadie aquí en la tierra. Así es de que va a estar en pecado. Lo que la Biblia, si usted lee el contexto en ese pasaje donde Jesús está hablando de que no llames padre, maestro y señor a ninguno de ellos, está hablando de la manera en la cual los escribas y los fariseos les gustaba a ellos ser elogiados por la gente, donde dice que ellos, tanto algunos de los evangelios, el mismo pasaje, refiriéndose a ello, habla y dice que a ellos les gustaba los primeros lugares, ser vistos en la gente, oraban en las plazas, en los lugares públicos, para que los miraran, los honraran, les levantaran el cuello y todo. Y es por eso que nadie se llame padre o maestro a nadie
con el objetivo de levantarse ellos el cuello o creerse superior o querer reclamar una honra, un respeto, cuando su vida es todo lo contrario. A eso era lo que estaba Jesús hablando. Pero cuando nosotros vemos nuestros padres espirituales y tomamos de referente acerca de lo que viene siendo el pastor, nuestros líderes espirituales, comenzamos a honrarlos. Y aquí entra en juego otra cosa, que dependiendo la figura paternal y maternal que usted haya tenido desde su niñez, así es como usted comienza a ser reflejada esa honra y ese respeto hacia sus líderes espirituales también. Ya nos metimos en problemas, ¿verdad? Es ahí donde muchas veces nos cuesta un poquito, porque decimos, si doy esto, a mí me trataron así. Si le hago más acá, tampoco no. Y en Dios, créame que cuando abrazamos a Dios como Padre nos enseña. Pablo, hablando en un pasaje de la Escritura, dice que de la manera pasada de vivir pecaminosa de nuestros padres, dice que Dios nos libró. Entonces, que aún nuestros padres, con todas sus buenas intenciones, podríamos decirlo de esta manera, y fueron una figura paternal, maternal para nosotros, en Dios tenemos que desechar esa mala manera de vivir y abrazar la que Dios nos da, y aprender ahora como hijos de Dios un nuevo modelo paternal y maternal de parte de Dios. Y de esa manera vamos a aprender a honrar, a amar y respetar no solamente a nuestros padres biológicos, sino a nuestros padres espirituales. Pero cuando nosotros seguimos con un modelo antiguo en el cual nos perturba, no podemos. Ahora va a decir, ¿y por qué habla acerca de los padres espirituales? La Biblia nos invita a que los honremos. Hay pasajes, cuando se habla el día del pastor, siempre se habla que tengamos por estima, por honor a aquellos que nos predican. Pero no vamos a hablar de eso, sino que vamos a ver a quienes les llamamos padres espirituales. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Eliseo, vemos en 2 de Reyes 2:12, donde dice que viéndolo Eliseo, cuando era quitado Elías de parte de él, Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y dice que nunca más le vio, y tomando sus vestidos lo rompió en 2 partes. ¿A quién clamaba? Padre mío. A Elías, era Eliseo. Vemos también que cuando Eliseo estaba enfermo de la enfermedad de que murió, vaya la redundancia, ¿verdad? Dice que aquel rey, el rey Joás, el rey de Israel, fue a visitarlo, y dice que él clamaba y decía, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. ¿A quién se estaba refiriendo? Fue cuando fue a ver a Eliseo. También vemos en Timoteo que Pablo dice que le escribía esa carta a su hijo verdadero en la fe, que era Timoteo. También en 2 comienza a decir, le escribo a Timoteo, mi querido hijo. También vemos que Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios da en Cristo Jesús. También en Tito, a Tito le llama su hijo. Le escribo a Tito, mi verdadero hijo en la fe, que compartimos, que Dios Padre y Cristo Jesús. Entonces vemos los pasajes en los cuales se refiere como el apóstol Pablo como un padre espiritual acerca de aquellos que estaban bajo su autoridad, bajo su cobertura. Pero también nosotros vemos en Jueces, cuando vemos a Débora, dice que las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habiendo decaído, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. ¿Y quién era Débora? Profetiza, una jueza de Israel, en las cuales dice que ella se levantó como una madre de Israel. Entonces nuestros líderes espirituales debemos de considerarlos como nuestros padres. Cuando comenzamos a considerarlos como nuestros padres, comenzamos a darles honra y honor. Pero cuando no los vemos como una figura paternal y maternal, ¿y yo por qué me voy a sujetar? ¿Quién es? Ni a mi padre le hago esto, ¿verdad? Lo dice. Estaba recordando, ¿verdad?, la experiencia de un pastor que por ahí dice que bromeando a uno de sus pastores,
que le hablaba por teléfono y contestaba él, no, bueno, ¿quién habla? Tu padre. ¡Sas! Colgaba. Y otra vez, ¿y quién habla? Tu padre. Y era uno de los países, ¿verdad?, donde hay que reciben llamadas para, ¿cómo se dice?, extorsionarlos. Entonces ya que en una de ¿verdad?, en una de esas, pues ya le dice, y bueno, ¿quién habla? Y tu padre. Y dijo, yo, ¿quién es mi padre? Yo solo tengo un padre. Ya empezó ahí molesto. Soy el pastor tal. Ay, hermano, perdóneme y todo. Yo cómo iba a saber y todo. Pero bueno, él jugando, ¿verdad? Era tu padre, pero él está diciendo, sí, era su padre espiritual, pero él no lo veía en ese momento como un padre en esa llamada, digámoslo así. Pero cuando nosotros consideramos a nuestros líderes espirituales como un padre o como una figura paternal, maternal, comenzamos a darle automáticamente honra, respeto y honor. Pero cuando no aprendemos a ver esa figura bíblicamente, se nos hace fácil no honrarlas. Ahora entramos a los padres intelectuales. ¿Quién es su padre intelectual? ¿Quiénes serán esos padres intelectuales? Nadie, ¿verdad? Aquí yo no tengo ningún padre intelectual, hermano. Mi padre es Dios y mi padre el que me creó, y ahorita aprendí que va a ser mi padre el pastor y hasta ahí, pero ya, ¿para qué tanto padre, verdad? Vamos a ver, los padres intelectuales. El respeto y la honra se deben también a quienes se destacan por el conocimiento en cualquier área. Y esto lo vemos bíblicamente. Cuando nosotros vamos a Génesis capítulo 45, verso 8, dice, ahora pues, ¿no fuisteis vosotros los que me enviasteis aquí? Hablando José, diciéndole a sus hermanos, sino Dios. Él me ha puesto por padre de Faraón. Imagínense, por padre de Faraón. Uno de la descendencia de Abraham, de Canaán, que fue vendido como esclavo a Egipto, y ahora dice que es puesto como padre de Faraón. Pero vamos a ver por qué. Él me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa y gobernador sobre toda la tierra de Egipto. ¿Quién se considera como un padre? ¿Por qué se consideraba como padre José de Faraón y de todo Egipto? Otra versión dice que él había sido no como padre, como consejero, como un tutor, como una guía. Pero se le tenía que ver como una figura paternal para que tuviese que recibir la honra y el honor y el respeto que se le estaba dando a José a través de Faraón sobre toda la tierra de Egipto. Entonces vemos que muchos cristianos hoy en día necesitamos aprender la lección de Faraón, un hombre impío, podríamos decirlo así, y que Faraón muchas veces lo ponemos como figura de ¿quién? Del diablo, ¿verdad? Y aprendió la lección de que tenía que ver como padre y darle la honra a aquel que intelectualmente tenía la capacidad por Dios superior a las de él. Lo tuvo que ver con respeto, con honra y con honor. Entonces vemos que en cualquier lugar en el que nosotros vayamos, en cualquier lugar en el que nosotros lleguemos, siempre vamos a encontrar a alguien mejor que nosotros en alguna área. Siempre. No vamos a saberlo todo, no vamos a tener las mejores habilidades, no vamos a ser superiores que todos. Sea donde quiera que usted vaya, donde quiera que usted esté, donde quiera que usted se pare, va a haber una persona superior que va a ser superior a nosotros en cualquier área, capacidad, ya sea intelectual o una habilidad que pueda tener. Y tenemos nosotros que aprender a honrar a esa persona. Entonces, donde quiera que vamos a encontrar a alguien superior, mejor que nosotros en alguna área, y debemos nosotros tener la humildad suficiente para reconocer esa autoridad. ¿Por qué en los trabajos no aprendemos sujeción? No, y que se cree, ¿verdad? Ya nomás porque sabe hacer esto, porque sabe picarle ahí, picarle allá, y ya nos va a mandar a todos. Si nosotros somos los que hacemos el trabajo, si no fuera por nosotros que aquí nos matemos como burros, no saldría nada. Y él nomás porque le pica ahí y ya nos vamos a sujetar a él. Le dije que hoy nos íbamos a pisar los callos por ahí. No le ha tocado, ¿verdad? No estoy pasando lista.
A nadie, no. Qué bueno, los de restauración. Sabemos honrar a los superiores, sabemos honrar a nuestros padres biológicos, a nuestros padres espirituales y a nuestros padres intelectuales. ¿Alguien tiene un padre intelectual? Yo creo que todos, ya sea en su trabajo, donde quiera que vaya, en la iglesia, debe de haber alguien que sabe más que yo, más que nosotros, y tenemos que sujetarnos a esa autoridad. Obediencia. Queremos aprender obediencia. Honrar a nuestro padre y a nuestra madre es un mandamiento divino y no es una sugerencia humana. Es Dios quien lo ha mandado. Éxodo, el verbo, vamos a ver del verbo honrar. La obediencia del verbo honrar, vemos Éxodo 20:12, obedezcan y cuiden a su padre y a su madre, así podrán vivir muchos años en el país que yo les voy a dar. Deuteronomio 5:16, paralelo a esto, obedezcan y cuiden a su padre y a su madre, así les irá bien y podrán vivir muchos años en el país que yo les voy a dar. También veo en Mateo 15:4, porque Dios dijo, obedezcan y cuiden a su padre y a su madre, y la persona que maltrate a su padre o a su madre tendrá que morir. Vemos que el verbo honrar es kaved, es un imperativo intensivo hebreo, del cual viene del sustantivo kovod, que es honra y gloria, significa honra y gloria, y la raíz de este verbo aparece en todas las lenguas semíticas, con excepción del arameo, y el significado es de ser pesado, en sentido figurado, cuya idea es de ser importante también. Por eso cuando vemos en Números 22:15, dice que volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros. O sea, personas más honradas, a personas a las que se les merecían más honra o de más peso, ¿sí? Nosotros a veces usamos esta expresión, te juntas con pura gente pesada, ¿verdad? Cuando lo ven que es de alto rango, usamos por ahí, por pura gente pesada, ese se la pasa, ¿no? Pero es igual, del verbo honrar se viene de esa palabra, en el sentido donde dice que de más peso, de más honra. También nosotros vemos que en el Antiguo Testamento tiene varios significados en sus expresiones. Se refiere al temor, al reconocimiento, a responsabilidad y autoridad. Y en nuestro contexto en el cual nosotros vivimos hoy en día, se refiere a alguien que merece respeto, atención y obediencia. Levíticos 19:3 dice, respeten a su padre y a su madre y respeten también el día de descanso. Yo soy el Dios de Israel. El pueblo de Israel debería de respetar a papá y a mamá de la misma manera en la cual ellos habían tomado en consideración de respetar el día de reposo. De esa manera deberían de honrar a su padre y a su madre. Ahora, como hijos adultos, ahora viene ahí la pregunta, bueno, si honrar a nuestros padres es amarlos, es darles respeto, es darle atención y es obedecerlos, entonces, ¿qué va a suceder con un hijo adulto? ¿Será que debemos de seguir obedeciendo a nuestros padres en todo? Que te dice, hijo, no compres esa casa, no la compro. Y papá, está bien, si compro un carro, no lo compro. Ya un hijo adulto, edad bigotón, con 3, 4 niños y con su esposa, y sí la compro. Mamá, ¿de qué color voy a pintar la casa, verdad? ¿Será que debemos de llegar a ese extremo para decir estamos honrando a nuestros padres? ¿A eso se refiere la Biblia? No. Por ahí si alguno todavía consideraba y decía, no, es que a mi madre la conocí primero y a mi madre es la que le voy a pedir opinión primero, ¿verdad? Si compro o no compro la casa. La esposa, ¿qué hace, verdad? Pues sí, la conoció primero, ni modo. Y ya, entonces ya no le está dando el lugar y el honor a la esposa. O viceversa. No, yo hoy toda mi quincena, una quincena al mes va a ir para mis papás, porque yo los conocí primero. ¿Y dónde va a estar? ¿Cómo vas a solventar los gastos como padre y jefe de familia de ahora la familia a la cual tú formas? No, es que mi mamá me está pidiendo y se lo tengo que mandar todo. Y ya también ahí hay extremos. La Biblia nos da y nos enseña cómo guardar equilibrios en todo, sin dejar de honrar, sin dejar de respetar, sin dejar de amar a nuestros padres.
Sí, entonces, como hijos adultos, la orden divina, el consejo de Dios, también es para nosotros como adultos, porque no se restringe este mandamiento solamente a hablar de una infancia o de una adolescencia, porque no importa el estado civil en el que nos encontremos o el estatus social, todos tenemos el deber de parte de Dios de honrar a nuestros padres. De todo corazón debemos de hacerlo, porque también nosotros vemos que cuando el joven y la jovencita llegan a su mayoría de edad o incluso se llega a casar, sus padres continuarán siempre siendo sus progenitores y los hijos tenemos que siempre de honrarlos y amarlos. Honrar a nuestro padre y a nuestra madre, hermano y hermana, joven, adolescente que estamos aquí. Cuando llegamos a una edad adulta, no es que vamos a tomar en consideración todo lo, digámoslo así, todo lo que nos digan, que no vamos a dar un paso si ellos no nos dan autorización. ¿Por qué? Porque como adultos tenemos que aprender a ser responsables de nuestras propias decisiones. Tenemos que tener la capacidad madura para nosotros enfrentar la vida y poder guiar ahora a una familia y enseñarles principios, morales y ética y todo a la nueva familia. Pero honrar a nuestros padres es de no olvidarnos de ellos jamás. Ahora, nuestra honra no va a ser basada en que si mamá puedo salir a la calle, mamá, ¿qué tal si compro una nueva hielera? Papá, ¿qué le parece si compro una nueva lavadora? Ya se nos descompuso a mí y a mi esposa. No, sino que ahora la honra viene de no desatendernos de ellos, desde considerarlos a ellos, desde saber ahora en el estado en el que ellos se encuentran, las capacidades que ellos puedan tener, es darle la honra conforme a las posibilidades que tenemos. No desatender nuestras obligaciones que adquirimos, porque ahora somos padres. Usted es padre o es madre, tiene hijos, hijas, tiene responsabilidades. No es desatender sus obligaciones para atender otra, porque delante de Dios usted ya adquirió una nueva responsabilidad como hombre o mujer adulta, en la cual usted le va a dar cuentas a Dios. La honra que le merece a su padre y a su madre, que por lo menos al mes sean $5 para que se vaya y se compre un refresco y se lo disfrute. Si sus posibilidades está darle al mes $100, dele los $100, $1,000, dele los $1,000 a su papá y a su mamá. Pero no es sin desatender sus primeras obligaciones que ahora adquirió, pero es no olvidándose de ellos, es considerarlos a ellos. ¿Por qué? Porque es práctico. Tal vez usted pueda decir, ay hermano, $5 al mes, ¿qué van a hacer? Bueno, lo poníamos en una ocasión con mis hermanos de esta manera. Si nosotros evitáramos de una vez al mes salir a comer, ¿sí?, a un lugar, digámoslo así, un poquito caro o más o menos, y digamos este mes o este día de la semana o el día del mes no voy a salir a comer, acostumbro a salir a comer, porque mejor me evito de salir a comer y este dinero se lo mando a mi papá para que coma. Y de esa manera usted toma un hábito de honrar a su padre y a su madre. No se está olvidando de ellos, porque todo pasa. Queremos esperar a ayudarlos cuando tenga. Si se ha fijado que nunca tenemos, ¿verdad? Voy a ir a visitarlos cuando tenga dinero. Pasan 20 años y nunca vamos a tener dinero. Pero si no puedes ir con tus pasos, ¿verdad? Aquí vas a aplicar el otro, que vayan los pesos. Si usted no puede ir a llevarlo a comer, a que pueda comprarse algo papá y mamá, envíele unos $. Y de esa manera nosotros quedamos ahora que, por ejemplo, ahora que mis padres se regresaron a México, vimos cómo le vas a ayudar. Sí, ellos reciben, mi papá recibe una pequeña cantidad de ayuda de su seguro, pero nosotros como hijos, ¿qué vamos a hacer? Entonces, si acostumbramos, si todas las semanas salimos a comer, bueno, si no alcanzamos, si vamos a esperar hasta que tengamos algo de dinero, ¿por qué no evitamos? Si podemos evitar 2 salidas a comer al mes y eso mandárselos, ya de a poquito, digamos 7 hijos, y es algo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos obligaciones aquí. Y como padres ellos siempre dicen, hijos, primero sus responsabilidades, y no nos manden, y miren, si no tienen, quédense.
nuestra conclusión el día de hoy. Vemos que el quinto mandamiento es fundamental, es de fundamental importancia para conservar una sociedad estable. ¿Por qué? Era por eso le decía, si nosotros como iglesia retrocediéramos un paso para reafirmar esos principios, nos dice que es de suma importancia para conservar una sociedad estable. ¿Por qué la sociedad comienza a ver inestabilidad? Porque se van perdiendo estos principios. También vemos que sin embargo el cristiano lo observa como un resultado de su nueva vida en Cristo y no por la coerción de la ley o por las consecuencias que había bajo la ley que condenaba la muerte de los hijos rebeldes. Vamos a ver bajo la ley por qué muchos obedecían este mandato. Éxodo dice: quien golpee. ¿Cuántos padres cuántos hijos han golpeado a sus padres? ¿O a cuántos padres nos han golpeado ya que son hijos, verdad? Mire lo que le sucedía. Quien golpea a su padre o a su madre será condenado a muerte. Quien insulte a su padre o a su madre será condenado a muerte. ¿Alguien ha insultado a su papá, a su mamá? Alguien un día lo golpeó, le aventó ahí una como no queriendo, ay, fue sin querer queriendo, ¿verdad? Si alguien maldice a su padre o a su madre será condenado a muerte bajo la ley. Deuteronomio: si alguien de ustedes tiene un hijo terco y rebelde que no obedece a su padre ni a su madre, aunque lo castiguen, no de los de hoy, ¿verdad? Ni los hijos de los de restauración, hay que hacer lo siguiente, dice: juntos el padre y la madre llevarán a su hijo hasta la entrada de la ciudad donde vivan. Allí es donde se reúnen siempre los líderes de la ciudad. Entonces les dirán a los líderes: nuestro hijo es muy terco y rebelde, no nos obedece, para colmo es un glotón y un borracho. Dicho esto, todos los que vivan en la ciudad matarán a pedradas a ese hijo rebelde. Ya. Así no habrá maldad en Israel, pues todos tendrán miedo de hacer lo malo. Imagínense quién le iban a dar ganas de portarse mal. A nadie, ¿verdad? ¿Se imagina? ¿A cuántos ya nos hubieran apedrado, verdad? Eso era bajo la ley. Pues en la gracia somos guiados por el Espíritu Santo para las buenas obras que Dios preparó para que andemos en ellas. No desperdicie, por tanto, el privilegio y la oportunidad de honrar a su padre y a su madre para no perder las bendiciones de Dios. No debemos nosotros de perder esa oportunidad, porque ahora por la gracia nosotros somos guiados por el Espíritu. ¿Quién es el que da la credibilidad de que nosotros somos hijos de Dios? Porque el Espíritu mismo, ¿qué dice? Que clama de nosotros y dice: Abba, Padre. El Espíritu es el que da testimonio de que nosotros somos hijos de Dios. Se dice que en la cultura griega y romana, para cuando alguien adoptaba a un hijo, tendrían que dar credibilidad, por lo menos mínimo 7 testigos para dar credibilidad a una adopción o alguien que estaba reclamando la paternidad de algún hijo. Tenía que haber mínimo 7 testigos. Y cuando nosotros vemos los frutos del Espíritu, porque el Espíritu es el que da testimonio, se dice Pablo, ¿verdad?, de que somos hijos de Dios. ¿Cuántos frutos del Espíritu nombra en Gálatas? 5, 9. Entonces, bajo la gracia debemos de honrar a nuestro padre y a nuestra madre, si somos guiados por el Espíritu. Por eso Efesios 6, ¿sí?, nos decía de que nosotros debemos de hacerlo, porque eso hacía que éramos hijos de Dios como cristianos. Ya por ahí lo perdí, ¿no? Hijos, obedezcan a sus padres, ustedes son de Cristo y eso es lo que les corresponde hacer. ¿Sí entendimos el consejo de la palabra esa en esta noche o no? Le voy a invitar que se ponga sobre sus pies. Vamos a darle gracias a Dios y les voy a hacer una sola pregunta: ¿cómo es que ahora usted y yo como hijos debemos honrar a nuestros padres? ¿Cómo es?